Mencionas 26 personalidades y entre ellas se incluyen lo mismo protagonistas, actores políticos, agentes de, vamos a llamarle, de cambio o intento de cambio, que actúan en el país desde a punto de 1988, que es tu punto de partida. Sí. Y también poderosas mentes analíticas reconocidas. ¿Cuál fue tu criterio para seleccionar a estos personajes y cómo crees tú si esos testimonios son, digamos, suficientes para poder entender el momento que vivimos en estos años de cambio o retroceso? No lo sé. Mira, ningún esfuerzo de esta naturaleza puede ser suficiente, porque son 26 de los muchos que podrían ser. De hecho, partimos de una lista mucho más larga, mucho más amplia, pero nos dimos cuenta que si hacíamos todas las entrevistas que originalmente habíamos pensado, serían textos mucho más breves o un libro demasiado grande. Entonces, bueno, teníamos que lidiar con esa circunstancia y finalmente llegamos a esta cifra de 26, que pudo haber sido 25, 28, 30, en fin. Fue realmente el número que creímos apropiado para una dimensión del libro que se había pensado originalmente. Por supuesto que podrían estar muchos otros, sin la menor duda. Lo que sí te puedo decir que los 26 esos 26 sí representan cosas muy específicas a lo largo de estos años y que, bueno, ya me podrán reclamar por qué no estuvo este o la otra, con toda razón, sin la menor duda. Los criterios de selección tuvieron que ver con el intento de pluralidad y de diversidad y de afán de contraste. Vemos ahí, por ejemplo, a excandidatos presidenciales tan disímbolos como Diego Fernández de Ceballos o Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, me falta, bueno, doña Rosario Ibarra también como candidata presidencial. En fin, rostros de personas que compitieron por la presidencia de México en sus diferentes circunstancias. Tenemos también personajes, Diego Fernández Ceballos, por supuesto, que han tenido que ver durante todos estos años. Algunos tienen que ver más bien con un tramo, como Miguel de la Madrid Hurtado. Algunos tienen que ver con todo el tramo de estos años, porque han estado tanto en el 88 como 94, 2000, 2006 y 2009, como Diego Fernández Ceballos en alguna medida. Tenemos personajes que jugaron un papel tan relevante como José Woldenberg en el 2000 o como Luis Carlos Ugalde en 2006. Y entonces la mirada de cada uno es muy importante porque ambos tuvieron una responsabilidad similar en momentos diametralmente opuestos y tienen miradas distintas de lo que ocurrió en cada uno de estos años. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de escuchar con mucho detalle el análisis de un personaje como Manuel Espino, que da cuenta de su mirada crítica de lo que hoy está pasando de su partido. O una mirada como la de Roger Bartra, que hace una disección crudísima de la izquierda mexicana y de lo que le ha pasado a la izquierda mexicana. O una mirada inteligente como todas de Lorenzo Meyer, que al final, a la pregunta de ¿ya no quedan utopías?, casi dice que no, ante una decepción muy grande de lo que ha pasado en este país. O una opinión, por ejemplo, como la de Carlos Fuentes, que pues él dice: yo quiero ver a los partidos follando, relacionándose entre sí. Yo quiero que los partidos hagan alianzas y que la construcción de poder se haga desde ahí, por ejemplo. O tener también la posibilidad de escuchar la versión de las cosas de personas que han visto el asunto desde la plaza pública como Granado Chapa. Miguel Ángel, por ejemplo, tiene una parte que me gusta mucho, que me parece que es una de las grandes aportaciones a este ejercicio de qué pasó, en donde dice que le apostamos demasiado a la construcción democrática desde las instituciones y el IFE y la credencial para votar con fotografía y los partidos políticos y los registros, etcétera, pero no se hizo lo suficiente en la construcción de ciudadanos. Y si algo tenemos que crudamente decirnos al espejo es dónde quedó esa parte fundamental para una vida democrática. Para que haya democracia debe haber demócratas. Para que haya democracia debimos haber desmontado una cultura que llevaba 70 años y que no se ha ido y que persiste y que está aquí
no solo entre la ciudadanía en alguna medida, o en una parte de la ciudadanía, sino en las prácticas que se reeditan y que volvemos a ver con cierto grado de complacencia. Entonces, ahí nos lleva al análisis que también está en el libro de por qué no se logró construir una ciudadanía participativa, crítica, que fuera el factor fundamental de construcción democrática. Bueno, pues como una de las partes reprobables o reprobadas de esta transición está el tema de la educación y el tema de los medios, que son dos elementos fundamentales para construir ciudadanía. Si tenemos como parte de una transición no lograda suficientemente bien la existencia del corporativismo y la existencia de sindicatos como el CENTE o el petrolero o todo lo que vemos como parte del viejo régimen que no se fue, que sigue aquí como parte incluso revitalizada del poder en ejercicio. Si tenemos a la educación en ese circuito de cosas, pues nos podremos explicar en buena medida por qué esta transición no ha logrado cabalmente ser lo que queríamos. Y si tenemos un régimen de medios que tampoco se desmontó, que persiste como un engranaje del poder político, pero ahora distinto, porque antes era un engranaje sometido a la presidencia de la República, como era todo el resto de la estructura de poder. Ahora no existe el ejercicio de poder así. Ahora tenemos factores de poder que antes estaban sometidos a una lógica autoritaria, pero que ahora están por encima del poder político porque no fueron desmontados democráticamente. No tuvimos ni hemos tenido una reforma de medios que permita la competencia, la diversidad, el ejercicio abierto de una libertad fundamental que es la de información. El derecho a la información no es una moneda corriente en una estructura de esta naturaleza. Entonces, si no logramos transitar apropiadamente en esos renglones, si a la transición le faltó o le ha faltado desmontar un montón de cosas del régimen anterior, pues el gran problema es que ahora se han reeditado algunas y sofisticado otras, pero no hemos logrado entrar abiertamente a una vida democrática como la que muchos creímos que podíamos haber tenido después de tantos años de esta larguísima transición mexicana, que para algunos ya se frustró, que para algunos es fallida, para algunos ya llegó y ya no estamos en transición, ya tenemos vida democrática porque hay elementos de competencia política y lo que hace falta es mejorar la vida democrática. Estas 26 miradas tienen muy distintas interpretaciones. Como te digo, desde quien piensa que esto no es una democracia, sino una simulación, y desde quien dice, no, sí estamos en la democracia, imperfecta, y los retos que vienen son distintos. Bueno, en esos extremos y en medio hay varias cosas que se pueden entender de diferentes maneras con la lectura de transición. Ojalá que se animen.